Cantábamos hace un momento, Él me sostendrá. Y quisiera preguntar para cuántos de nosotros no ha sido así, ¿cierto? Nuestro buen Dios, nuestro gran Dios, ha sido el que nos ha sostenido. Y obviamente nos ha sostenido justamente en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de adversidad, en los momentos de aflicción, en los momentos complejos por los que hemos tenido que pasar, que creo que todos nosotros conocemos de esos momentos, hemos experimentado esos duros momentos de la vida. Y justamente en esta mañana vamos a estar entonces hablando acerca de ese Dios que es bueno y misericordioso y que nos alienta y nos sustenta, pero que también nosotros debemos aprender a confiar absolutamente en Él. Quiero compartirles algo que hace un par de años un predicador que creo muchos de ustedes conocen, llamado Miguel Núñez, compartió. Esto fue en el 2018. Él decía para ese momento que después de 48 años de haber estado batallando con la diabetes, le fue diagnosticado una retinopatía diabética bilateral. Ahora, si ustedes me preguntan qué es eso, pero para poder entender un poco más lo que él menciona con respecto a esto, es que era una enfermedad en la retina de sus ojos, la cual requirió más de 2.200 disparos de rayo láser para poder recuperar algo de su visión. Pero justamente cuando él estaba enfrentando esto, también él fue diagnosticado con 4 hernias vertebrales, una a nivel cervical, otra a nivel torácica y 2 a nivel lumbar. Pero también dijo él que junto con esta realidad le fue también descubierto otra situación, fue una gastritis atrófica. Y esa gastritis es diferente a todas, o por lo menos a las típicas que pueden ser tratadas con medicamentos. Esta gastritis era una gastritis inmunológica, la cual no tenía realmente una manera de ser tratada a nivel médico. Y termina contando él, cuando habla de esta realidad de su vida, que todo esto lo vivió en un espacio de 3 semanas. Ahora, pregunta, ¿alguno de ustedes les ha sucedido algo similar? ¿A qué me refiero? Les ha sucedido que cuando llegan las situaciones adversas, las situaciones que son difíciles y dolorosas para nuestras vidas, llegan juntas. Uno podría decir, bueno, Señor, está bien que vengan las situaciones difíciles, pero ¿por qué todas al mismo tiempo? ¿Por qué no una por una? Creo que sería mucho más fácil si pudiéramos nosotros enfrentarlas una por una. Cuando nosotros vamos al Salmo número 27, que es el salmo que tenemos delante de nosotros, en él encontramos una profunda confianza expresada por David, que es el escritor, en medio de la adversidad. Y lo que nosotros vemos allí entonces es a un hombre claramente que ha demostrado que su confianza está en Dios y que esta confianza es una confianza fruto de esa justamente relación con Él. Pero a pesar de que nosotros vemos en este salmo una confianza de David para con Dios, también podemos nosotros notar en este salmo, entre líneas, cuando lo leemos, que hay como un carrusel, como una montaña rusa, como algo que nos dice que había momentos en la vida de David donde él se encontraba arriba, donde él se encontraba en momentos de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad. Pero habían otros momentos donde él se encontraba abajo, en medio de la preocupación, la angustia, la desesperanza, las preguntas a Dios. Así que entre líneas nosotros podemos no solamente ver claramente
la dependencia de David hacia Dios, sino también cómo él tuvo que enfrentar adversidades y peligros a lo largo de toda su vida. Ahora, como ocurre con muchos salmos escritos por David, no es posible afirmar con seguridad a qué momento de la vida de David se está haciendo referencia en el salmo. Pero lo que sí es claro es que a lo largo de la vida de David, él tuvo que enfrentar muchos enemigos, situaciones difíciles, adversidades, momentos complejos con testigos falsos que querían hacer caer su reinado. También enfrentó hombres violentos, guerras, destrucción. Todo esto David lo vivió a lo largo de una vida de reinado con el pueblo de Israel. Y aquí quisiera nuevamente llamar su atención para preguntar, ¿han vivido ustedes algo como eso? No que quizás seamos reyes como David, sino que a lo largo de nuestra vida y quizás en momentos muy cercanos unos a otros, hemos tenido que vivir la adversidad. Hemos tenido que vivir las situaciones que llegan a nuestra vida con no solamente la intención de hacernos daño, sino de destruirnos. Yo creo que nosotros somos conocedores de estas situaciones. Quizás de pronto los que menos conocen de esto son los jovencitos, los niños, los adolescentes, porque no les ha tocado que comenzar a vivir las cosas que los adultos tienen que enfrentar. Sin embargo, aún también los mismos adolescentes han tenido que enfrentar enfermedades, han tenido que enfrentar dificultades en sus colegios, han tenido que enfrentar también situaciones complejas con sus padres. Así que no se trata solamente de los adultos, se trata de que todos nosotros en una parte de nuestra vida hemos tenido entonces que pasar por tribulaciones. Y de eso nos estará entonces hablando este salmo que en esta mañana tenemos frente a nosotros. Pero cuando nosotros damos un vistazo general al salmo, podemos quizás de pronto pensar lo que alguien dijo de este salmo, que pareciera que este no es un salmo, sino dos, que son dos salmos que en un momento dado se unieron en uno solo, o alguien los unió en uno solo. Pero realmente son dos salmos los que encontramos. Ahora, si alguien estuviese de acuerdo con esta expresión, creo que debiese escuchar a un comentarista llamado Alexander McLaren. Este hombre dijo, esto tiene mucho a su favor. Es decir, que es muy razonable creer que este salmo son dos salmos diferentes unidos después con el tiempo. Pero si aceptamos esto, se descuida cómo la experiencia del hombre y la mujer de Dios puede cambiar tanto incluso en un día y en una misma canción, dice él. En otras palabras, lo que McLaren está diciendo es que si nosotros estamos de acuerdo con esto, entonces echamos de vista o perdemos de vista y negamos que la vida del cristiano en muchos momentos es un carrusel que tiene experiencias que le lleva a momentos estar arriba con gozo y con alegría, pero no pasa mucho tiempo y también se llega a estar abajo con tristeza y con dolor. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo es la vida del cristiano? ¿Siempre es la misma? ¿Siempre está experimentando las cosas que traen tranquilidad, paz, gozo a su vida? Y desde que el Señor lo llamó a la salvación, ya las tristezas y las angustias, las adversidades dejaron de ser parte de él. La respuesta es no. A veces estamos con gozo y nos levantamos con la convicción de que el Señor es nuestro Dios y que en ese momento está con nosotros. No pasan muchas horas del día cuando concluimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué se ha hecho ese Dios en el cual yo he confiado? ¿Qué se ha hecho ese Dios en el que he depositado mi fe? Así es nuestra vida, un sube y baja de emociones en nuestra condición como cristianos. Ahora, quiero entonces que concluyamos, no
me refiero al mensaje, sino que concluyamos a la idea de si estos son dos salmos o uno, diciendo que es un solo salmo. No son dos salmos que en algún momento se unieron, sino que es uno solo, que muestra la realidad desde tiempo antiguo, aún desde David mismo, de que así es la vida del creyente. Hay momentos de gozo, pero hay momentos de adversidad. Hay momentos de alegría, pero hay momentos de dolor. Hay momentos de fe, pero hay momentos también de desconfianza. Así es nuestra vida. Y para esto quiero invitarles entonces que comencemos a mirar lo que David en este salmo nos está compartiendo. Quiero que vayamos o coloquemos nuestra mirada en los versículos 1 al 3. Cuando nosotros colocamos nuestra atención en ellos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que David allí nos está permitiendo conocer una confianza absoluta que él ha puesto en Dios. Es lo primero. En estos versículos encontramos la confianza absoluta en Dios que David ha puesto en él. Veamos lo que dicen estos versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener convicciones tan fuertes como estas que encontramos en estas palabras de David? Que así nosotros todo el tiempo permaneciésemos declarando verdades como estas, que lo que muestran es una profunda convicción y seguridad y confianza en Dios. Ahora, si nosotros notamos, David, en medio de lo que él nos está diciendo, en medio de lo que él nos comunica de su confianza en Dios, también nos está mostrando a nosotros momentos de prueba. Pareciera que solamente David nos está hablando en estos primeros 3 versículos de convicciones profundas que lo llevan a él a tener entonces una tranquilidad y paz completa en Dios. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si David en estos primeros versículos está diciendo que Jesús es su luz, su salvación y su fortaleza, 3 sustantivos que David usa para hablar acerca de lo que Dios es para él, con eso también él nos está diciendo que si Dios para él es la luz, es porque él conoce las tinieblas. ¿No es lógico eso? Nosotros podemos decir que sabemos lo que es la luz porque también conocemos lo que son las tinieblas, ¿o no? No podríamos nosotros decir qué es luz sin conocer las tinieblas. Pero también, si David nos está diciendo que para él Jehová es su salvación, es porque también él ha conocido la opresión. Él ha conocido lo que es estar entonces bajo la opresión de alguien. Pero también si David nos está diciendo que Jehová para él es su fortaleza, es porque él también conoce la debilidad. Nadie podría conocer estas 3 cosas sin conocer lo contrario a ellas, sin conocer entonces aquellas situaciones que colocan en jaque en muchos momentos nuestra propia vida. Ahora, cuando nosotros entonces vemos esta expresión de David hablando de luz, de salvación, de fortaleza, con eso nos está llevando a mostrar su confianza en él, en Dios. Pero ¿de qué otra manera él nos muestra que él ha descansado en Dios? Cuando él declara estas preguntas que están en esos mismos versículos. Dice, ¿de quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? Creo que claramente David, después de haber pasado por momentos de adversidad y de dificultad, él con tranquilidad y también con confianza en el Señor pudo decir, él es mi luz,
mi salvación y mi fortaleza. Pero eso no es algo que simplemente había llegado a su vida como un conocimiento teórico, sino como la experiencia justamente de momentos difíciles. En una ocasión, alguien comentando este salmo dijo lo siguiente: si rara vez sabemos lo que es tener a Dios como la fortaleza de nuestra vida, tal vez sea porque confiamos en muchas otras cosas para obtener fuerza. Nos resulta fácil confiar en nuestra sabiduría y nuestra experiencia, nuestros amigos y nuestros recursos. Pero David conocía una fuerza mayor que todas esas. Así que entonces, claramente, si tú dices, no, el Señor para mí no es luz, el Señor para mí no es salvación, el Señor para mí no es fortaleza, es porque seguramente tú has enfrentado las situaciones de tu vida de una manera en la que no has confiado en Dios. Lo has hecho en tus propias fuerzas, de acuerdo a tu propia capacidad. Por eso Él para ti no es eso. Pero todo cristiano que ha visto cómo Dios se ha encargado de abrir el camino siendo su luz, de cómo Dios se ha encargado de extender su mano para traer salvación, de cómo Dios se ha encargado de levantarle para experimentar la fortaleza, es cuando entonces este hombre dice, Dios para mí es cada una de estas cosas. Así que permíteme también nuevamente hacerte una pregunta en este momento. ¿Cuáles han sido tus experiencias con Dios? En los momentos más difíciles de tu vida, ¿cómo has experimentado a Dios? ¿O eres de aquellos que cita entonces este comentarista, han experimentado la adversidad, pero haciéndole frente con tus propias fuerzas? ¿Qué es lo que hay en tu mente en gratitud y reconocimiento al Señor por lo que Él ha hecho en esos momentos más difíciles? Ahora, vamos a colocar nuestra atención en el versículo número 2. Cuando nosotros miramos el versículo número 2, allí David nos dice desde cuándo él ha experimentado esto. David, creo que todos lo sabemos, no siempre fue rey. David solamente fue rey en la etapa de su adultez, pero no siempre tuvo los privilegios de un rey en un palacio y con un ejército a su disposición. Y desde mucho tiempo antes ya había enfrentado la adversidad en su propia vida. Y por eso este es un tema que también tiene que ver con muchos de los jovencitos y de los niños que están en esta mañana y en este momento con nosotros. Cuando nosotros vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 44, nos estamos regresando en el tiempo una buena cantidad de años. ¿Y a qué momento nos estamos regresando? A cuando David tenía alrededor de 15 años, como muchos de los chicos que están aquí. Alrededor de 15 años. ¿Y qué vivió David alrededor de esta edad en su vida? Cuando él está delante de un hombre que era mucho más grande que él, un gigante llamado Goliat. ¿Y qué es lo que nos dice este versículo? Escuchen: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Estas eran palabras entonces de Goliat para con David. David se había enfrentado a este gigante, el cual todos le huían. Pero cuando se enfrentó a él, este hombre perverso no dudó en decirle lo que haría con él, que tomaría su carne y las daría a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y que, regresando entonces al Salmo, ¿qué es lo que nos dice el versículo número 2? Escuchen la relación que tiene este versículo 2 con el que acabamos de leer de 1 de Samuel 17, 44. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué pasó con ellos? Ellos tropezaron y cayeron. Muy seguramente David tenía en su mente en este momento al escribir el Salmo esa experiencia que había vivido con Goliat. Pero también, no solamente, él tenía en su mente la manera como fue amenazado, la manera como fue sentenciado por Goliat a una muerte segura, como lo habían vivido muchos otros antes.
También David tenía en su cabeza que ese que se había atrevido a desafiarlo, por causa de que él había ido delante de él en el nombre del Jehová de los ejércitos, él había tropezado y caído. Esto es entonces lo que David nos expresa en el versículo 2. Y con esto nos muestra desde cuándo David está enfrentando entonces todas estas situaciones de adversidad en su propia vida. Pero aún desde allí y desde su corta infancia, él mostraba una confianza absoluta en Dios. Ahora, miremos el versículo número 3, porque en el versículo número 3 hay todavía más de esa convicción de David para con el Señor. Dice el versículo número 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nuevamente, permítame cuestionar su vida en este momento. ¿Cómo usted se comporta y cómo usted enfrenta los momentos de adversidad? Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, respondemos o debiésemos pensar de dos maneras. Una cosa es cómo yo respondo y otra cosa es cómo yo quisiera responder, ¿cierto? Pensemos un poco cuando algunos quizás han hablado acerca de, bueno, ¿y usted qué haría si lo atracan? Si lo roban, y es con un cuchillo o con un arma. Uno allí piensa una de dos cosas. Uno dice, ¿cómo respondería o cómo quisiera responder? Yo quisiera responder de tal manera que no me dejaría y que buscaría la manera de evitarlo. O quisiera responder de salir huyendo y no colocar en riesgo mi propia vida. Otra cosa es lo que sucede cuando eso acontece. Son dos cosas diferentes. David aquí nos está mostrando que en los momentos de adversidad, justamente, en los momentos donde habían ejércitos que habían venido contra él para pelear y para destruirle como rey y también a su nación, él entonces había actuado o había dejado claro que no temería, que él no era una persona que tuviese miedo, que él no le temía nada, pero no por él, sino por quien estaba con él. ¿Y saben a qué se parece esta declaración? Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, encontramos a otro hombre de las Escrituras también dando una declaración similar a esta. Así que David no era el único que tenía estas profundas convicciones y que claramente demostraba en quién había creído. Romanos 8, capítulo 8, versículos 31 al 39. No voy a leer todos los versículos, pero permítame, le leo algunos de estos versículos y quisiera animarle que si usted está pasando por una situación difícil de adversidad, de enfermedad, si usted está pasando por una situación compleja en su familia, con su vida, usted también escuchara estas palabras de Pablo y las hiciera sus propias palabras. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y pasemos al 37 hasta el 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene estas convicciones, creo que estaría también mostrando que es una persona similar a David, con profundas convicciones, con una fe inamovible, con una convicción de la cual no puede ser movida porque ha sido puesta en el Señor. Así que entonces, ¿qué encontramos en estos primeros versículos? Una confianza absoluta de David en Dios. Pero cuando seguimos leyendo el Salmo, ¿qué más encontramos? Ahora veamos los versículos 4 al 6. ¿Qué nos dicen estos versículos? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Así que después de David haber hablado de una absoluta confianza en Dios, ahora nos está hablando de una seguridad absoluta en Dios. Él confiaba en Dios y también él se sentía seguro. Él también mostraba esa seguridad, la cual expresaba que solo encontraba en Dios. Y uno sigue viendo hasta aquí un hombre ejemplar, un hombre que muy seguramente nos desafía a muchos de nosotros en los momentos de adversidad. ¿Por qué no nosotros comportarnos como David lo muestra en estas líneas, en estos versículos? Ahora David con firmeza muestra no solo su confianza, sino también su seguridad absoluta en Dios. Y muestra que todo esto lo tiene por el gozo de permanecer en la presencia de Dios. Claro, no es lógico que cuando nosotros conocemos cada vez más a Dios, nuestra entera confianza descansa más y más en Él por causa de conocerle. Y por causa de esto, el sufrimiento y la adversidad comienzan a estar en un segundo plano. Bueno, por lo menos eso es lo que debiera pasar en nosotros. Cuando en medio de las adversidades vamos a buscar al Señor, Él se deja encontrar y Él nos permite conocerle para que Él sea nuestra fortaleza. Solo cuando nosotros le buscamos. Cuando no, seguimos enfrentando con nuestras propias fuerzas lo que sabemos no podemos nunca enfrentar. Permítanme contarles algo de la historia de una mujer llamada Elizabeth Elliot. Ya con el apellido, ¿se ubican? Elizabeth Elliot. Fue la esposa de un misionero llamado Jim Elliot, con el que estuvo casada 3 años y medio, pero él fue asesinado el 8 de enero de 1956 por una tribu indígena del Ecuador llamado los Aucas. Bueno, esa era la manera como los apodaban. ¿Y por qué los apodaban de esta manera? Porque lo que Aucas traducía era salvajes. Después de que esta tribu mató a su esposo por quererlos evangelizar, 2 años más adelante, ella fue con su hija a vivir en medio de ellos y a compartirles el evangelio que su esposo no pudo hacer por causa de que ellos mismos lo mataron. Después de vivir 16 años con estos indígenas, regresó a los Estados Unidos, donde inició nuevamente una familia. Para ese momento, ella se casó con un teólogo llamado Addison Leite. ¿Qué pasó? 3 años después de casarse con él, murió por causa de un cáncer. El sacrificio para ella había sido alto. Después de haber dedicado su vida para estar con un misionero, irse a tierras lejanas, llegar a lugares donde personas no querían escuchar el evangelio, y por causa de esto perder a su esposo, cuando regresa después de una labor hecha de 16 años a su propia nación y quiere establecerse y tener tranquilidad, se casa entonces con un hombre que 3 años después muere de cáncer. ¿Cómo nosotros responder a una situación como esa? Yo quisiera que tú pensaras de qué manera tú reaccionarías a una vida como esta. Nosotros nos quejamos, presentamos nuestras preguntas a Dios buscando la exigencia de parte de Él para que las responda. O a pesar de que vivimos estas situaciones de adversidad, permanecemos fieles. De las dos. En el caso de esta mujer, sus últimos años, murió hace 10, sus últimos años los dedicó a dar enseñanzas y conferencias a muchas personas. ¿Con qué propósito?
con el propósito de enseñarles acerca de su confianza en Dios y cómo debían aprender a descansar en Él. Teniendo esto presente, quiero invitarles que coloquemos nuestra atención nuevamente en el versículo número 4. Ya David nos ha dicho, Jehová para él es su salvación, su luz, su salvación, su fuerza. Pero en el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Recuerden, los primeros versículos no solamente nos están mostrando a nosotros una vida plena de David, también nos está mostrando entre líneas una vida de adversidad y de complejidades. Pero ahora, ¿qué es lo que está diciendo David? Que su anhelo es estar en la presencia de Dios, que su anhelo es pasar su tiempo con su Señor, que su anhelo ahora, con ese Dios que se ha convertido en su luz, en su salvación y en su fortaleza, ahora Él quiere estar en su presencia y quiere cada día gozarse al ver la gloria y al ver la hermosura de este Dios. Que Él no quiere solamente quedarse con lo que ha conocido hasta ahora, que para Él no ha sido suficiente lo que ha experimentado hasta ese momento con el Señor. Por eso este versículo 4 termina diciendo, para inquirir en su templo. Y lo que esto significa es para querer conocer más a Dios, para querer estar más cerca de Él, para poder contemplarle y poder saber mucho más a profundidad quién es Dios para Él. Eso es lo que nosotros haríamos después de enfrentar la adversidad, después de enfrentarnos a los momentos difíciles. Creo que eso es justamente lo que debiéramos hacer, que nosotros debiésemos tomarnos de la mano de Dios y que debiésemos presentarnos delante de Él para adorarle y para no presentar nuestros cuestionamientos, sino solamente para expresar una adoración clara y sincera delante de Él. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aquí David está mostrando algo que quizás nosotros lo pasaríamos muy desapercibido con una lectura ligera. Aquí él está hablando de ese lugar donde la presencia especial de Dios habita, con palabras que son tabernáculo, morada, roca. Pero nosotros debemos tener claro que cuando David hace o cuando David dice estas cosas, el templo majestuoso de Salomón no había sido construido. Así que él no está haciendo referencia a un lugar hermoso. Él no está haciendo referencia a un lugar que le traía seguridad o tranquilidad por su pomposidad. Él está haciendo referencia es a esos momentos de presentarse en la presencia de Dios mismo y allí gozar de justamente esa unión y de esa comunión con Dios. Y él, haciendo referencia a esto, dice, yo sé que al estar con Él y yo sé que al vivir esto con Él, Él me cuidará, Él traerá su protección, Él colocará sus alas sobre mí y me llevará a tener cada vez una mayor tranquilidad. Claro, David estaba entonces con esto mostrando una seguridad absoluta y descanso absoluto en Dios. Pero no siempre es así como pasa con todos nosotros. Versículo número 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En otras palabras, Él restaurará al caído, son las palabras de David. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Claramente aquí David nuevamente entre líneas nos está mostrando que antes había pasado por una situación difícil, pero que ahora por causa del obrar de Dios y de ese deleitarse en su presencia, viviría y gozaría cosas totalmente diferentes y que le llevarían a una mayor comunión con Dios. Escuchen lo que dijo un hombre llamado Alexander Pope. Él fue un famoso escritor y una vez en medio de sus escritos dijo: conócete a ti mismo. No presumas examinar a Dios. El verdadero estudio de la humanidad es el hombre. Con esto, ¿qué era lo que este hombre, Alexander, quería comunicar?
que el verdadero estudio, el que vale la pena en medio de esta vida, es el dedicarlo a conocernos a nosotros mismos. Es el dedicarse a conocer el comportamiento del hombre, cómo piensa, cómo actúa, de qué manera reacciona frente a los momentos de adversidad. Pero la pregunta es, ¿realmente el hombre debiera dedicarse a esto? Ahora quiero que ustedes escuchen lo que un escritor aún más famoso que él, llamado Charles Spurgeon, dijo con respecto a la declaración de Pope. Alguien ha dicho que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. No me opondré a la idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que alguna vez podrá captar la atención de un hijo de Dios. No es el hombre, sino la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios, a quien él llama su Padre. Así que con estas palabras, Spurgeon lo que nos está invitando es a que nosotros no desperdiciemos nuestra vida pensando en cómo somos o en cómo debiésemos ser, sino más bien en conocer a ese gran Dios y deleitarnos en su presencia y gozarnos con lo que al conocerle a Él recibimos para fortaleza y bendición de nuestras vidas. Todo lo demás es desperdicio para nuestras propias vidas. Spurgeon mencionó esto en un sermón publicado en el 7 de enero de 1855, llamado La inmutabilidad de Dios. Y para eso, para ese tiempo, él tenía 20 años. Ahora, ¿qué hemos visto hasta aquí? Lo que hemos visto es confianza, seguridad, una confianza y una seguridad absoluta en Dios. Pero nuevamente la pregunta que tiene que ver con nosotros, ¿es siempre así con el creyente? ¿Siempre pasa de la misma manera con el creyente? El creyente no tiene que enfrentar momentos donde su fe decae, donde sus brazos son puestos abajo, donde pregunta y plantea cosas que quisiera tener respuestas para satisfacción de su vida. Creo que sí. Y no lo digo solamente porque yo lo haya experimentado, como creo también cada uno de ustedes, sino porque David también lo menciona. Vamos a los versículos 7 al 9. ¿Qué encontramos en los versículos 7 al 9? Voy a colocarlo a manera de pregunta. ¿Duda en el proceder de Dios? Venimos de un hombre que está hablando de confianza. Venimos de leer a un hombre que está hablando de seguridad. Pero cuando vamos a los versículos 7 al 9, pregunta, ¿David está colocando en duda el proceder de Dios? Leamos los versículos 7 al 9. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Bueno, yo creo que nosotros al leer estas palabras tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Dónde quedó el hombre de confianza? ¿Dónde quedó el hombre de una seguridad absoluta en Dios? ¿Dónde quedó ese hombre que estaba completamente delante del Señor mostrando su tranquilidad y su paz por lo que no solamente Dios había hecho, sino por lo que él había experimentado con él? ¿Dónde está ese hombre? ¿En qué parte de estos versículos nosotros lo vemos? Porque cuando nosotros estamos leyendo estos versículos, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué encontramos? Encontramos a un hombre que quizás está colocando en duda el obrar y el proceder de Dios, que le está haciendo preguntas a Dios con el propósito de encontrar una respuesta, pero más que eso, una satisfacción a su vida
para saber por qué está viviendo lo que en muchos momentos había vivido. ¿Saben qué me pone a pensar este texto? Muy seguramente ustedes conocen también esta parte de la escritura. En Primero de Reyes, capítulo 17, se nos cuenta la vida de un hombre. ¿Quién? Elías. Este hombre Elías estaba frente a un profeta, a unos profetas. ¿Cuántos? 450 profetas. Pero también estaba delante de un rey, el rey Acab, y también delante de su esposa, la reina Jezabel. Y estando en esa condición, estos le desafiaron planteando que él debía demostrar quién era el verdadero Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece en este texto? Que este profeta Elías ora a Dios pidiendo que no llueva, y efectivamente no llueve. Capítulo 17. Capítulo 18. Ora a Dios pidiendo que demuestre ser el Dios verdadero, y Dios lo hace. Desciende fuego del cielo, consume el becerro, consume la leña, consume las piedras, consume el agua que estaba alrededor del becerro, y con esto muestra que es el Dios verdadero. Pero cuando vamos al capítulo 19, ¿qué encontramos? Uno diría, capítulo 18, un hombre ya seguro y absoluto de todo lo que él en Dios puede hacer. Capítulo 19, ¿qué encontramos? Encontramos a un hombre huyendo. Encontramos a un hombre habiéndose olvidado de lo que había hecho un día atrás, ni siquiera una semana, ni siquiera un mes, un día atrás. La reina Jezabel le había dicho: mañana tú estarás como cada uno de estos profetas. ¿Cómo? Muerto. Y en ese momento se llenó de terror, de angustia, de desesperanza, y se fue corriendo hacia la montaña. Se ocultó en la montaña, y estando en la montaña quería estar solo para no ser perseguido. Y es en el capítulo 19, versículo 9, que encontramos estas palabras. Dice el texto: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Mira, ¿te olvidaste de lo que pasó ayer? ¿Te olvidaste de lo que hiciste ayer? ¿Te olvidaste de cómo tú dejaste claro quién era el nombre del Dios verdadero? ¿Qué haces aquí, Elías? Y yo creo que esta misma pregunta es una pregunta que nosotros debiésemos hacernos para cada uno de nosotros, cuando después de nosotros dejar claro que Dios es nuestro Dios, en medio de la adversidad, lo que hacemos es mostrar nuestra duda, es mostrar nuestra desconfianza en Dios. Y Dios tiene que preguntarnos: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué desconfías de mí? Lo que te he mostrado y lo que has vivido conmigo no ha sido suficiente para permanecer en pie y ser fiel. Versículo número 7 del Salmo. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué es lo que está planteando David aquí? Que muy seguramente David sentía que Dios no lo escuchaba. ¿Cuántas veces tú has orado y sientes que tu oración no pasa ni del techo de tu casa? Que nadie te escucha sino solamente tus orejas. ¿Cuántas veces has pensado esto? Bueno, David pensaba esto, que nadie lo estaba escuchando. Sin embargo, en medio de esta súplica, Spurgeon dijo: noten su ansiedad por ser escuchado. A los fariseos no les importaba un comino que el Señor los escuchara, siempre y cuando fueran escuchados por los hombres, y que ellos fueran cautivados por su orgullo y por sus devociones sonoras. Pero para un hombre genuino, dice Spurgeon, el oído del Señor lo es todo. Para Spurgeon, claramente entonces, y creo que para nosotros, es más importante que Dios sea el que nos escuche en medio de las situaciones difíciles y de los momentos de adversidad.
Pero David está expresando con estas palabras como que Dios ni me escucha. Dios está lejano a mí. Dios se ha escondido de mí. Quiero leer el versículo número 8 en la versión de las Américas. Dice el versículo 8: cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Es decir, David estaba diciendo, cuando sea el momento de buscarte, te buscaré. Y no hay mejor momento de buscar al Señor que los más difíciles. Alguien en una ocasión mencionó, Dios siempre usa los momentos de adversidad en nuestras vidas para llevarnos a Él. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo? Sin embargo, David con estas palabras estaba expresando, yo he buscado a Dios. Entiendo que este es el momento para hacerlo, pero a pesar de que lo he buscado, encuentro que Él no me escucha. Encuentro que Él se ha distanciado y se ha alejado de mí. Versículo número 9. No escondas tu rostro de mí. ¿Por qué David diría estas palabras? Alguien podría decir, no, es que era un clamor de David a Dios, de que Dios no se alejara de él. Bueno, puede ser, pero también es porque justamente David sentía de que Dios se había alejado, de que no podía ver su rostro. Dice, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Notan ustedes allí cómo está David? ¿Y cómo está su corazón? Él ha llegado a un momento donde se ha sentido abandonado. Él ha llegado a un momento donde ya su comportamiento no es el mismo. Y ahora él se siente a la deriva, donde ya no le interesa a Dios. ¿Tú te has sentido en algún momento de esta manera? Después de matar 450 profetas falsos, después de haber vivido cosas que han sido proezas delante de Dios, muy seguramente tú te has sentido así. Ahora, ¿qué vemos entonces hasta aquí con la vida de David? Hay confianza. También él muestra seguridad, pero al mismo tiempo, y después de haber estado arriba en ese carrusel o en esa montaña rusa, ahora está abajo. Y lo que él muestra es desconfianza, duda, aún temor con sus palabras. Vamos a el versículo número 10, y es lo cuarto que quiero mencionar en este texto. De una manera curiosa y de una manera que quizás usted y yo poco comprendemos, David nuevamente muestra confianza en Dios. Hay un descanso absoluto en Dios. Dice el versículo número 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué pasa? Dice ahora el salmista, con todo Jehová me recogerá. Este es el mismo que estaba desconfiando hace un momento. Este es el mismo que estaba expresando de que se sentía que no era escuchado y que había sido abandonado. No, uno podría decir este es otro, pero realmente es el mismo. Es el mismo que ahora está diciendo algo que es muy seguro. Yo quiero hacer esta pregunta. Dentro de las cosas seguras que nosotros tenemos en esta vida, ¿qué es más seguro que el amor de un padre o de una madre? ¿La muerte? Bueno, no lo había pensado, pero sí. Dios también. Yo sé que en muchos momentos a nosotros un compañero de trabajo nos puede abandonar, de estudio también, un vecino, un amigo, hasta un hijo nos puede abandonar. Yo creo que muchos papás han experimentado esto. También yo sé que muchos cónyuges pueden abandonar a su compañero, pero definitivamente un padre y una madre no abandonan. Son muy pocos los casos que muestran eso, pero la mayoría muestran que un padre y una madre siempre están ahí, incondicionalmente, para darlo todo, para sacrificarse, para entregarse, aún si fuera necesario para morir por sus propios hijos. Pero ¿qué expresa David en este salmo? Lo que él expresa es una realidad que nos deja a nosotros como plop.
aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque lo más importante que yo tengo en esta vida no lo tuviera, con todo Jehová me recogerá. Puede ser que me pase lo peor en esta vida, pero aunque me llegue a suceder lo peor que yo pueda enfrentar en esta vida, Dios, el Dios del cielo y de la tierra, nunca me abandonará. Ese Dios siempre estará allí para mí, dando su cuidado y dando su ánimo y dando también ese empuje para seguir adelante. En otras palabras, David en esta parte del Salmo está mostrando que él descansa absolutamente en Dios. Vamos otra vez a esa montaña rusa. Arriba, abajo y ahora otra vez arriba. Otra vez David hablando de esa plena seguridad que tiene él en Dios. Pero la realidad es otra. Uno pensaría que la vida del cristiano es solamente estar arriba, de vez en cuando pasar por momentos de dificultad, aprender de ellos y volver a estar arriba y no enfrentar más situaciones complejas. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que después de que nosotros vivimos momentos que otra vez, después de estar arriba, nos golpean, lo que continúa es que volvemos a dudar de la presencia de Dios. Volvemos a dudar del proceder de Dios. Volvemos a cuestionar el actuar de Dios. Uno esperaría que con una sola experiencia fuera suficiente para permanecer de ahí en adelante firmes hasta la muerte. Pero no es así. Versículos número 11, 12 y 13 de este salmo. Dice el texto: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué nos está transmitiendo ahora David con estas palabras? Nuevamente en David hay una duda del proceder de Dios. Nuevamente David se olvida de que hace poco había hablado de que era un hombre de total confianza y seguridad en el Señor, y ahora nuevamente coloca en duda el proceder de Dios. En este momento, David usa nuevamente varias palabras para hablar acerca de lo que él presenta delante de Dios. Dice: enséñame y guíame. Y yo quiero compartirles algo aquí muy práctico en este momento. Yo quiero pedirles, cuando usted se encuentre en un momento de adversidad, cuando usted se encuentre en un momento de dolor, en un momento de angustia, yo quiero invitarle a que hayan dos palabras que siempre a usted lo acompañen, que siempre hagan parte de usted en esos momentos difíciles. ¿Cuáles son esas dos palabras? Pensé que ustedes iban a decir ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Agregándole a uno otra más. No son esas dos palabras. Son las dos palabras de enséñame y guíame. Eso fue lo que David presentó delante de Dios en medio de los enemigos. ¿Ven ustedes que él allí está hablando de enemigos? ¿Ven ustedes allí que él está hablando de personas que no es que estén queriendo jugar con él a ver si le destruyen, sino que hacen lo peor que pueden hacer para acabarlo? Eso es lo que él está mencionando. Y en medio de eso lo que él está diciendo es: Señor, enséñame y guíame. Dos palabras que quiero invitarle a que usted las guarde en su corazón para esos momentos de dificultad. No para cuestionar y para preguntar a Dios, sino para pedirle: Señor, enséñame y guíame. Ahora, hace poco hubo un reportaje en un programa de televisión justamente los domingos. Algunos de ustedes quizás lo vieron. Se llama Los Informantes. Y mostraron la historia de una mujer llamada Melissa Gaona. La historia de esta mujer cuenta que ella se encontraba con una enfermedad muy fuerte, la enfermedad endometriosis.
Y esta enfermedad se encontraba en el 4º grado, que es la parte más severa y avanzada de esta misma enfermedad. Pero en este momento, ¿cuál fue su petición y cuál fue su clamor? La petición fue acudir a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país para pedir que le fuera otorgado la eutanasia. ¿Qué harías tú en un momento de adversidad y en un momento de dolor? ¿Buscarías la manera de resolver esto de esa forma? ¿O presentándote delante del Señor y pidiendo, Señor, enséñame y guíame? En ese mismo tiempo, también se conoció la muerte de un hombre, pastor de iglesia reformada, llamado Bobby Bauchan. Este hombre no era muy conocido para nosotros en este lado del mundo. ¿Por qué? Mayormente su influencia fue en el mundo anglo, inglés, porque él no hablaba español. Sin embargo, allí en medio de todo este ministerio que él desarrolló, muchas de sus enseñanzas fueron de gran bendición también para este pueblo hispano al que nosotros hacemos parte. Pero días atrás escuché una frase de él que me cautivó y me llamó mucho la atención. Y yo quisiera compartírselas a cada uno de ustedes para que la recordáramos. Escuchen lo que él dijo. A veces Dios es glorificado cuando un santo enfermo se recupera. Es así, ¿cierto? A veces Dios es glorificado cuando un santo enfermo se recupera. Pero con mayor frecuencia, Dios es glorificado cuando un santo enfermo muere con fe. ¿No es esto más impactante? Muchos de nosotros en medio de la adversidad nos presentamos delante del Señor para colocarlo contra las cuerdas y decirle lo que Él debe hacer a favor de nosotros. Pero ¿cuántos nosotros en medio de la adversidad no le decimos, Señor, gracias porque he llegado a este momento de adversidad con mi fe puesta en ti? Así que pase lo que pase, haya que pasar por el umbral de la muerte, no me importa porque mi vida está en ti, porque mi vida ha sido puesta o depositada en Cristo. Que la muerte ya no tiene poder sobre mí. Esto es lo que quería decir este hombre con estas palabras. ¿Son también tus palabras? ¿O qué haces en medio de la adversidad? Vayamos ahora al versículo número 13. Dice el versículo número 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando nosotros estamos llegando a la parte final del Salmo, no sé si ustedes lo notan, pero yo quisiera invitarle que si no, usted regresara al Salmo y volviera a leerlo con más detenimiento en su casa. Pero al principio, nosotros notamos a un David con confianza y con seguridad, pero también con un claro cuestionamiento a Dios. Pero esto pasa al principio. Yo les decía que pareciera que este Salmo fueran de dos personas diferentes, pero no, es una misma. Porque al final lo que el Salmo nos está mostrando es una persona que, aunque sigue viviendo dificultades y adversidades, no deja de poner su confianza en Dios. Y ya no es tan diferente ese desconfiar de Dios y confiar en Él, sino que ahora vive las dos cosas. Y creo que esto es algo acorde a lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos enseña que mientras que estemos de este lado de la adversidad, perdón, de este lado de la eternidad, nosotros viviremos situaciones complejas. Nunca dejaremos de enfrentarlas. Nunca dejaremos de tener complicaciones con enemigos, con personas que nos quieren hacer daño, con enfermedades que quieran atentar con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Pero lo más importante no es entonces mantener en un carrusel o en una montaña rusa de sube y baje, sino que a pesar de las dificultades y las adversidades, permanezcamos colocando nuestra confianza en Él. No permitir que las cosas nos lleven de un lado hacia otro, aún pensando en que podemos sentar a Dios en el banco para entonces enjuiciarlo y decirle, ¿por qué haces esto? Sino más bien para mostrar nuestra plena confianza, nuestra verdadera confianza y seguridad en Él. Con estas palabras, David, cuando hace referencia en la tierra de los vivientes, él está mostrando que no solamente
Su mirada estaba puesta en la tierra. Para David había algo muy claro. Esta vida no lo era todo. Esta vida no era todo lo que Dios tenía preparado para él. Él podía ser un rey exitoso, donde en algunos momentos tendría situaciones difíciles y de adversidad, pero en otros momentos tendría gozo por causa de la victoria. Pero sin embargo, esto no lo era todo. David mostraba claramente que él creía en algo futuro, y por eso él expresa en la tierra de los vivientes. ¿A qué está haciendo referencia la tierra de los vivientes? Permítanme, los llevo a dos salmos que solamente quiero leer una parte de sus versículos para mostrarles qué era lo que David tenía en su mente cuando él habla de la tierra de los vivientes. Salmo 16, capítulo 16, versículos 9 al 11. ¿Qué dice este texto? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Claramente este salmo es un salmo mesiánico, habla acerca de Cristo, pero también y de la misma manera habla de las profundas convicciones que habían en David, que la muerte no era el final de todo, que con la muerte no se llegaba al final de la vida, sino que lo que venía después era una vida donde encontraría la plenitud y el gozo viviendo en la presencia del Señor. Por eso era mejor entonces no comportarse como aquel que en momentos está lleno de gozo y de alegría, pero pasan las horas en el mismo día y está lleno de tristeza y dolor, sino que más bien en medio de la adversidad, él allí muestra su confianza y enfrenta esa adversidad confiado y seguro de lo que Dios hará en él. Versículo 6 del Salmo 23, uno que ustedes conocen muy bien. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David entonces nos muestra de que la fe que estaba puesta en Dios había ya crecido y madurado, y ahora era una fe que permanecía en medio de la adversidad, pero sin quitar su mirada o su vista puesta en Dios. Por eso él termina el salmo como termina. No sé si ustedes notaron cómo termina el salmo, pero si hubiese algo que debiese llamar nuestra atención en este salmo, es la manera como lo termina. ¿Cómo concluye él este texto de la palabra de nuestro Dios? Y yo creo que si usted está pasando por un momento de adversidad o de necesidad, de tribulación, de angustia, de desesperanza, la manera como David termina este salmo debiera ser lo que lo llama a usted a vivir como él vivió después de pasar por lo que él pasó. Dice el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él no está escribiendo esta parte final del salmo como algo para él. No sé si lo notaron. No lo está escribiendo en primera persona. Él no dice aguardaré a Jehová, me esforzaré y alentaré mi corazón. Sí, esperaré en Jehová. No, no, no. Esa no es la manera como él está terminando el salmo. Él está diciendo: tú, que ya me has escuchado decir esto, que has visto o has comprobado también en tu vida lo que yo también he vivido, que a veces muy bien y a veces muy mal, pero que lo más importante es permanecer fieles al Señor en medio de la adversidad. Tú aguarda a Jehová, espera y aliéntese tu corazón. Cuando David escribió este salmo, tú estabas en la cabeza de él. Cuando el Espíritu Santo inspiró este salmo, él lo inspiró para que fuera también un llamado a ti y a mí. ¿Y qué nos termina diciendo David en este salmo? Sí, espera a Jehová. Si en medio de la adversidad tú quieres respuestas inmediatas, si en medio de la adversidad tú quieres llamar a Dios para enjuiciarlo porque no entiendes su obrar,
Si no estás dispuesto a ser enseñado y guiado por el Señor, estás perdiendo el tiempo en esa relación con el Señor. Pero si tú, en medio de la adversidad, lo que concluyes para tu corazón y por amor a tu alma es aguardar a Jehová y esperar a Jehová, y es esforzarse y alentarse en Él, es entonces lo que traerá el gozo y la alegría a tu corazón. Y es lo que David quería entonces al final de este salmo llevarnos a conocer. David, con estas palabras, nos hace un llamado claro y contundente. ¿Cuál? Es a confiar absolutamente en Dios, sin subidas ni bajadas, sino siempre de la misma manera. Quiero concluir en esta mañana de esta manera. ¿Qué es esperar a Jehová? Es esperarlo como un mendigo espera la limosna a la puerta de un rico. Es esperarlo como un estudiante espera para ser enseñado. Es esperarlo como un siervo espera a su amo. Como un viajero espera por dirección del que guía. Y como un niño espera a sus padres. Muchas de las promesas tienen una fecha muy larga de cumplimiento. Pero si eres un verdadero creyente, tendrás claro que cada una de ellas, de esas promesas, son seguras e infalibles. Por tanto, espera en Jehová. Oremos. Buen Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y damos gracias, Señor, porque cuando nosotros vemos hombres que tú usaste para inspirar tu palabra, no estamos encontrando a hombres que vivían en otro tipo de vida, hombres sobrenaturales, distintos a nosotros, que no enfrentaron las situaciones y las adversidades que nosotros hemos enfrentado. Buen Dios, cuando vemos tu palabra encontramos a hombres de carne y hueso con nuestras mismas luchas y con también, Señor, los cuestionamientos y aún podríamos decir desconfianzas. Esto no les hace menos creyentes o menos cristianos, pero sí nos llevan a reflexionar si también así, de esa misma manera, nosotros debiésemos comportarnos. Señor, tú nos entiendes en medio justamente de nuestras dudas, pero lo que quieres es que esta palabra y este mensaje del profeta, del salmista David, sea, Señor, estando en nuestro corazón, que veamos la progresión de su pensamiento. Después de estar arriba, abajo, ahora se había estabilizado y en medio de la adversidad, él declaraba claramente en quién había creído y quién era su Señor y cómo confiaba en él y que de esa manera enfrentaba los momentos difíciles. Pero aún más que eso, David nos llama a que nosotros seamos aquellos que aprendemos a esperar en Jehová, porque Él no tiene, tú no tienes la obligación de decirnos a nosotros por qué vivimos lo que vivimos, pero lo que sí haces por amor y por misericordia es darnos la fuerza, la fortaleza y el descanso en ti. Pues que nosotros nos aferremos a estas cosas para estar delante de tu presencia y descansar en el gran Señor que eres tú y esperar en Él, esperar en ti, que eres nuestro Dios y nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu palabra a nosotros en este momento y para nuestra vida hoy. Amén.